Libro de Génesis, capítulo 30. Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a Jacob, empezó a sentir celos de su hermana y le dijo a Jacob: «Dame hijos, si no, me moriré». Jacob se enfureció con Raquel y le respondió: «¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él es quien no te ha permitido tener hijos». Entonces ella le dijo: «Aquí tienes a mi esclava Bilhá. Ten relaciones con ella para que tenga hijos para mí. Así yo también tendré hijos por medio de ella». De modo que Raquel le entregó a su sierva Bilhá como esposa, y Jacob tuvo relaciones con ella. Bilhá quedó embarazada, y con el tiempo le dio un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: «Dios ha actuado como mi juez, y me ha escuchado. Por eso me ha dado un hijo». Así que lo llamó Dan. Después Bilhá, la sierva de Raquel, volvió a quedar embarazada, y con el tiempo le dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: «He tenido grandes luchas con mi hermana, y he vencido». Por eso lo llamó Neftalí. Cuando Lea vio que había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Zilpá, y se la entregó como esposa a Jacob. Zilpá, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: «¡Qué afortunada soy!». Por eso lo llamó Gad. Después Zilpá, la sierva de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob, y Lea dijo: «¡Qué feliz soy! Las mujeres de verdad me llamarán feliz». Por eso lo llamó Aser. Un día, en el tiempo de la cosecha del trigo, Rubén estaba paseando por el campo y encontró mandrágoras. Así que se las llevó a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea: «Dame, por favor, algunas de las mandrágoras de tu hijo». Pero Lea le respondió: «¿Te parece poco haberte quedado con mi esposo? ¿Ahora también quieres quedarte con las mandrágoras de mi hijo?». Raquel le contestó: «Está bien. Que él se acueste contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Al anochecer, cuando Jacob regresaba del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: «Tienes que venir conmigo, porque te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo». Así que Jacob se acostó con ella aquella noche. Dios escuchó las oraciones de Lea, y ella quedó embarazada, y con el tiempo le dio un quinto hijo a Jacob. Entonces Lea declaró: «Dios me ha dado mi salario por haberle dado mi sierva a mi esposo». Por eso lo llamó Isacar. Después Lea volvió a quedar embarazada, y con el tiempo le dio un sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo: «Dios me ha dado un buen regalo. Ahora mi esposo me tolerará, porque le he dado 6 hijos». Así que lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija y la llamó Dina. Por fin, Dios se acordó de Raquel. Escuchó sus oraciones y permitió que quedara embarazada. Ella dio a luz un hijo y declaró: «Dios ha quitado mi deshonra». Por eso lo llamó José, porque decía: «Jehová me añadirá otro hijo». Tan pronto como Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: «Déjame regresar a mi hogar y a mi país. Dame a mis esposas y a mis hijos, por quienes he trabajado para ti, y me iré. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti». Entonces Labán le respondió: «Si me aprecias, quédate, por favor. Los presagios me indican que Jehová me está bendiciendo gracias a ti». Y añadió: «Dime qué salario quieres y yo te lo daré». Jacob le contestó: «Tú sabes cómo he trabajado para ti y cómo ha crecido tu rebaño conmigo. Antes de que yo llegara tenías poco, pero ahora se ha multiplicado mucho. Desde que llegué, Jehová te ha bendecido. ¿Cuándo haré algo por mi propia familia?». Entonces Labán le preguntó: «¿Qué quieres que te dé?». Jacob le respondió: «No me des nada. Si haces lo que te voy a pedir, seguiré cuidando y pastoreando tu rebaño. Hoy pasaré por todo el rebaño, y separarás las ovejas moteadas o con grandes manchas, los carneros jóvenes oscuros y las cabras moteadas o con grandes manchas. Todos los animales que nazcan así a partir de ahora serán mi salario. Así, cuando revises mi salario en el futuro, podrás comprobar que he sido honrado. Si encuentras conmigo alguna cabra que no sea moteada ni tenga grandes manchas, o algún carnero joven que no sea oscuro, entonces podrás decir que te he robado». Labán dijo: «Muy bien, que así sea». Ese mismo día separó los machos rayados o con grandes manchas, las hembras moteadas o con grandes manchas,
todos los animales que tuvieran manchas blancas, y todos los carneros jóvenes oscuros. Luego puso esos animales al cuidado de sus hijos. Después se fue a un lugar que quedaba a 3 días de distancia de Jacob, y Jacob se quedó cuidando el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó ramas recién cortadas de estoraque, almendro y plátano, y les quitó partes de la corteza para dejar al descubierto la madera blanca. Luego puso esas ramas descortezadas en los canales y en los bebederos, donde iban a beber los rebaños, para que se pusieran en celo frente a ellas. Así, los rebaños se ponían en celo frente a las ramas, y tenían crías rayadas, moteadas o con grandes manchas. Jacob separaba a los carneros jóvenes y hacía que los rebaños miraran a los animales rayados y oscuros de los rebaños de Labán. Luego fue formando sus propios rebaños sin mezclarlos con los de Labán. Siempre que los animales más fuertes se ponían en celo, Jacob colocaba las ramas en los canales para que se aparearan frente a ellas. Pero cuando los animales eran débiles, no las colocaba. Así, las crías débiles eran para Labán y las fuertes para Jacob. De este modo, Jacob se hizo muy rico. Llegó a tener grandes rebaños, camellos, burros, siervos y siervas,